The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof. Some men just want to watch the world burn. There are no two words in the English language more harmful than good job. No se trata de lo que le sucede a las personas en una página. Se trata de lo que le sucede al lector en su corazón y mente. Gordon Lish. La idea de este canal es compartir contigo información sobre diferentes autores y cineastas que trabajan en el medio cinematográfico, con la intención de mejorar la forma en cómo contamos nuestras historias. La labor de un storyteller es seleccionar, conectar y construir momentos para darte la experiencia de una historia. Para lograr esto, es importante que ocultes algunos hechos de tu historia y no dar toda la información a tu audiencia. Procura no darles 4, es mucho más interesante darles 2 más 2, y que tu público ate cabos. Eso sí, los elementos provistos y el orden de aparición son cruciales para el éxito o fracaso de tu historia. Velo de esta forma. Imagínate un rompecabezas en donde darás información sobre un personaje y ocultarás cierta información para forzar a tu audiencia a descubrir quién es y qué es lo que está haciendo tu personaje. Recuerda que la audiencia va a querer revelar y resolver parte de tu historia. Y ten muy en cuenta que cuando el público ya no tiene que descubrir lo que sucede en tu historia, esta se detiene y por lo tanto la historia muere. Algo muy importante que debemos de tener en cuenta sobre nuestro protagonista es que tenemos que tener muy en claro cuál va a ser el deseo que lo impulsará durante la historia. Cuando tu personaje es consciente de este deseo, es en ese momento cuando tu historia realmente comienza. Y eso desencadenará una serie de acciones en tu protagonista para lograr lo que quiere y aprenderá nueva información que hará cambios cruciales en la trama. Cuando tu personaje se ve impedido por otro personaje o una circunstancia, ya sea interna o externa a él, ese se verá obligado a luchar. De lo contrario, la historia termina. Siempre ten en mente que la lucha es lo que provoca un cambio en el personaje. A la hora de escribir, tu idea debe ser lo más importante y por la misma razón, tu historia debe ser provocativa, única, fascinante y excitante. Tu audiencia tiene que ser capaz de entender al instante y en una sola línea qué es lo que sucede en tu historia. Hay 2 conceptos que harán que tu idea sea más interesante. Estos son que sea única y familiar. Con único, es obvio que tienes que pensar en algo original y fresco. Por ejemplo, The Usual Suspects es más que una típica película de policías. Fue sorprendentemente fresca, confortablemente familiar y el giro del final fue alucinante. Películas como Seven o The Others causaron el mismo impacto. Puedes llamar como único un gancho o un giro de trama. Por ejemplo, traer a los dinosaurios de nuevo a la vida y llevarlos a un parque moderno es el gancho de Jurassic Park. O qué tal un psicópata muy peligroso que ayudará y será el mentor de una detective novata del FBI, y es el gancho del Silencio de los Inocentes. Debes de buscar y resaltar el gancho en tu historia. Al hablar de algo familiar me refiero a las emociones. Puedes hablar sobre lo que sea, como por ejemplo un león que se convertirá en el nuevo rey de la sabana, o un pequeño pez payaso que emprenderá un viaje para buscar a su hijo perdido. Los personajes, en el momento en que experimenten un rango de emociones y características humanas, transmitirán empatía y sentimientos universales a tu audiencia. Una manera de entender la estructura para crear una historia podría ser de esta forma. El cerebro es el tema o el argumento moral. El corazón es tu protagonista y el sistema circulatorio son tus personajes. El sistema nervioso es la revelación, el esqueleto es la estructura de la historia, la piel son las escenas y el ADN son los 7 pasos. Hablaremos de ellos con más detalle en otro video. Espero que este contenido te haya aportado algo nuevo y si fue así, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.